¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Y su servidora Alejandra López. Bueno, amigos, pues disculpándonos un poco por la tardanza, pero bueno, aquí estamos. Habíamos empezado la semana pasada con una serie de programas donde queremos hacer aclaraciones sobre puntos en controversia que se han puesto y sobre todo que se hizo estas controversias dentro de una comunidad, o sea, grande, y esto ha generado mucha confusión y mucho, ¿cómo diríamos? Se ha desviado realmente la finalidad de la divina voluntad y se ha desviado a las personas tratando de inducirlas hacia la parte anterior. La vez pasada habíamos hablado sobre el tema tan trillado ya de Adán y Eva, que si Eva había vivido o no había vivido en la divina voluntad. Pienso que con lo que se dijo, los temas que se trataron, debe ser suficiente para entender que definitivamente Eva no vivió en la divina voluntad. Y repito lo que dije la vez pasada, o sea, no se trata de si es algo fundamental o no para que nosotros podamos llegar a vivir en esta divina voluntad, sino que se trata de ver si Jesús, los escritos de Jesús son creíbles o no. Cuando alguien, no importa quién sea, cómo se llame, asegura que Eva vivió en la divina voluntad, está poniéndose en contra de las palabras de Jesús en donde él dice que Adán es el único que ha vivido en la divina voluntad. Por lo tanto, el punto a tratar era no si lo necesito o no, sino si realmente es cierto lo que Jesús nos dice. Si llegáramos a la conclusión de que la persona que afirma que Eva vivió en la divina voluntad es verdad, entonces lo que estoy diciendo es que Jesús nos está diciendo cosas que no son ciertas. Ese era el punto a tratar. Ahora vamos a tratar otro punto que se nos puso como algo que está mal dicho por nosotros, que es sobre el matrimonio. El matrimonio realmente es algo importante, muy importante dentro de la vida de todos nosotros. Por lo tanto, vamos a ver si es o no es real lo que se dijo sobre el matrimonio. Nosotros habíamos puesto que el fin último del matrimonio es la procreación. Y ahora se nos dice que no, que porque estamos poniendo a un lado la parte unitiva de esta finalidad. Entonces, vamos a empezar primero a leer cuál es la finalidad del ser humano, ¿sí? Es una lectura que está en el libro 19, ¿sí? La lectura 26. Sí. Si no la quieres leer, Alejandro. Claro que sí, es 19-26 de junio 6, 1926. Hija mía, todo estaba establecido, la época y el tiempo, tanto de la redención como aquel de hacer conocer mi voluntad en la tierra, a fin de que reinase en ella. Estaba establecido que mi redención debía servir como medio de ayuda. Ella no había sido el principio del hombre, sino que surgió como medio después de que el hombre se alejó de su principio. A ver, ¿qué nos está diciendo? Que la redención, esto que hemos tenido como punto clave de la acción de Dios, de la acción de Jesús hacia nosotros, no es la finalidad última, ni es la parte, ¿cómo diríamos?, el objeto máximo que Dios quiere de nosotros. O sea, no es nada más la salvación lo que quiere, sino nos quiere regresar al punto de origen. Por lo tanto, necesitamos forzosamente entender que todo lo relacionado con nuestra vida
todo lo relacionado, incluso el matrimonio, la unión de hombre y mujer, la tenemos que buscar en el inicio, no después, menos en la actualidad, o sea, en que esta unión se ha desvirtuado totalmente. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir leyendo para ver qué más nos dice sobre esto. Pero yo quería recalcar esta parte, ¿no? O sea, la divina voluntad había sido el principio del hombre, ¿sí? Y la redención no fue el principio, sino surge como un medio después de que el hombre se aleja, después de la desobediencia del hombre. Por lo tanto, todo nuestro énfasis va a estar puesto en el principio del hombre. Seguimos, Ale. Dice, en cambio, mi voluntad fue el principio del hombre y el fin en el cual debe encerrarse. Todas las cosas tienen su principio en mi voluntad y todo debe regresar en ella. Y si no todas en el tiempo, en la eternidad ninguno le podrá huir. Por eso, también por esta razón, el primado es siempre de mi voluntad. Así es. Bueno, seguimos con otra lectura, o sea, que no están así enfocadas nada más al matrimonio, sino en este sentido de la finalidad, ¿no? Que es En el mismo volumen 19, la lectura 32, julio 1, 1926, dice Jesús, y no solamente esto, sino que mi voluntad, siendo el punto más alto, se necesitaban los caminos, los medios de transporte, las escaleras, los vestidos decentes, los alimentos adecuados para poder morar en este reino. Mi venida a la tierra sirvió para formar todo esto, así que cada palabra mía, cada obra, pena, oración, ejemplo, sacramentos instituidos, eran caminos que formaba, medios de transporte para hacerlos llegar más rápidamente. O sea, todo lo que conocemos, todo lo que hemos practicado toda nuestra vida, no es otra cosa más que camino para llegar a aquel inicio. Por lo tanto, todo lo que tenemos en la actualidad nos debe servir para caminar hacia la verdadera finalidad del ser humano. Vamos a seguirle. Escaleras para hacerlos subir. Se puede decir que les di los vestidos de mi humanidad teñidos de púrpura con mi sangre, para hacerlos estar decentemente vestidos en este reino tan santo de mi querer, que la sabiduría increada había establecido en la creación darlo como herencia del hombre. Creo que es muy claro. La siguiente lectura es más precisa en cuanto ya a este tema que estamos queriendo tratar, ¿sí? Vamos a verlo. Es del libro 14, lectura 58, septiembre 9, 1922. Dice, hija mía, al crear al primer hombre, daba el principio a la creación del género humano. Ojo con eso. Al crear al primer hombre daba principio a la creación del género humano. ¿Qué está diciendo? Que de ese primer hombre tenían que salir todo el resto de la humanidad. O sea, está poniendo como un punto que es la procreación, la reproducción de estos seres humanos. O sea, es así como muy preciso. ¿Seguimos? Y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma. Y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo, como rey, debía extender mis confines. Esta es otra de las cosas que son clave en todo el proceso de entender todo nuestra finalidad. Si entendemos lo que nos está diciendo, ¿qué es? El hombre debería de servir como reino para Jesús. Nosotros deberíamos de ser el reino de Jesús. Si unimos las dos cosas que hemos leído, o sea,
del principio de toda la generación humana, o sea, el reino en cada hombre, ¿qué quiere decir? Que lo que Jesús quería era el establecimiento de su reino y que se extendiera ese reino. Creo que también es muy lógico. Seguimos. Sí, pero... Dice, mi alegría fue a lo sumo, al ver en este hombre la generación de tantos otros seres casi interminable, que me debía dotar de tantos otros reinos, por cuantas criaturas debían salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos. ¿Qué dijo? Pues que continuaba la creación. Dice, mi alegría fue a lo sumo, al ver en este hombre la generación de tantos otros seres casi interminable, que me debía dotar de tantos otros reinos, por cuantas criaturas debían salir a la luz, en las cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que Jesús está pensando y qué es lo que Jesús nos está diciendo? ¿Qué es? Que era necesaria la reproducción. Que la reproducción viene, para él, ¿no? Exacto, viene como punto clave en la creación del hombre. O sea, porque no es, la creación del hombre no es como finalidad para el hombre, sino la finalidad es para Dios. Y creo que esto también es muy lógico. Cuando un ser inteligente, creemos que Dios es inteligente, ¿no? Cuando en la inteligencia, cuando un ser inteligente hace algo, generalmente la finalidad es para sí mismo, no para lo que hace. Entonces, en un momento dado, la creación del hombre, la finalidad no puede ser para el hombre, debe ser para Dios. O sea, el hombre no es el centro de la acción de Dios. Sería como decir, Dios se pone a disposición del hombre para que el hombre sea el que goce y él no. No, es al contrario. Nos crea con una finalidad para poder llevar a cabo el plan de Él, que es multiplicar las criaturas, multiplicar su reino, y al mismo tiempo nos va a compartir de esa gloria y de esa felicidad. O sea, no lo quiere para Él solo, sino nos quiere asociar a este trabajo que está haciendo, ¿no? Sí, por eso cuando crea al hombre, Él lo crea solo, pero a los demás hombres ya invita a participar en la creación al hombre, ¿no? Así es. A co-crear. Pero seguimos, ¿sí? Dice, y todo el bien de los otros reinos debía redundar a gloria y honor del primer reino, el cual debía ser la cabeza y como acto primero de la creación. Pero con sustraerse de mi querer, mi reino y el suyo terminó. Mi reino y el suyo. Terminó. Ya estamos juntos. Y no solo eso, sino que me pisoteó y en mi lugar se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias, de las desgracias. Mi alegría murió acabando de nacer y se cambió en dolor. Mira, todo el mal. Espérate, ¿por qué se cambia en dolor el reino? ¿Porque el hombre se va a perder? Porque aparece la muerte. Porque perdiéndose el hombre, él pierde su reino. Y pierde esa multiplicidad de seres que él quería tener como hijos suyos y como reinos de él, donde él iba a desarrollar su vida y su reino. Creo que también queda marcado, ¿no? Seguimos. Continuamos con el volumen 18, la lectura 11. De noviembre 5 de 1925. Dice Jesús: pon atento el oído de tu corazón y escucha nuestros profundos gemidos en el sacramento del matrimonio. ¿Cuántos desórdenes en él? El matrimonio fue elevado por mí a sacramento para poner en él un vínculo sagrado.
el símbolo de la Trinidad sacrosanta, el amor divino que ella encierra. Así que el amor que debía reinar en el Padre, en la Madre y en los hijos, la concordia, la paz, debía simbolizar a la familia celestial. Así que debía tener sobre la tierra tantas otras familias semejantes a la familia del Creador, destinadas a poblar la tierra como otros tantos ángeles terrestres, para conducirlos a poblar las regiones celestes. Pero ¡ay! Cuántos gemidos al ver formar en el matrimonio familias de pecado, que simbolizan el infierno con la discordia, con el desamor, con el odio, que pueblan la tierra como tantos ángeles rebeldes que servirán para poblar el infierno. El Espíritu Santo gime con gemidos desgarradores en cada matrimonio al ver formar en la tierra tantas cuevas infernales. Por eso pon tu correspondencia de amor en cada matrimonio, en cada criatura que viene a la luz. Así tu gemido amoroso volverá menos dolientes nuestros gemidos continuos. ¿Qué está diciendo? Sí, que el objetivo que era para él hacerla hombre y mujer y que se procrearan está desvirtuado totalmente. No es lo que él quería, ¿no? Y que realmente al perderse esa finalidad, o sea, realmente el hombre se pierde, pero él está sufriendo por eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, ahora toda esa parte de desviación que es por lo que el hombre y la mujer se han deformado, esto está hablando prácticamente del Antiguo Testamento. Ahora llega Jesús y ¿qué hace? Vamos a leerlo, o sea, pero esto lo vamos a leer en María Valtorta. Es del ¿sí? Cuaderno del 43, septiembre 25, 1943. Dice, el matrimonio no está reprobado por Dios, tanto que yo hice de él un sacramento. Y aquí no hablo del matrimonio como sacramento, sino del matrimonio como unión, tal como Dios Creador lo hizo, creando hombre y mujer para que se unieran formando una sola carne, que una vez unida, ningún poder humano puede separar ni debe separar. Yo, viendo la dureza de vuestro corazón, siempre más dura, cambié el precepto de Moisés, sustituyéndolo con el sacramento. La finalidad de esta acción mía era el dar una ayuda a vuestra alma de cónyuges contra vuestra carnalidad de animales, y un freno contra vuestra ilícita facilidad de repudiar lo que primero habéis elegido, para pasar a nuevas uniones ilícitas, con ruina de vuestras almas y de las almas de vuestras criaturas. Se equivocan tanto aquellos que se escandalizan de una ley creada por Dios para perpetuar el milagro de la creación. Ojo con esto. O sea, ha ido diciendo cosas que son importantes, o sea, el sacramento como una ayuda para refrenar esa libertad, ¿cómo diríamos? Sexual, o sea, para poner un freno al libertinaje del ser humano. Ese es uno de los puntos principales. El matrimonio como sacramento es para eso. Pero ahora lo que está diciendo, o sea, se equivocan aquellos que se escandalizan de una ley creada por Dios para perpetuar el milagro de la creación. O sea, esta ley, este sacramento, esta unión entre hombre y mujer, tiene una finalidad que es perpetuar la creación. ¿Qué creación? La creación del ser humano. ¿Qué creación? La creación del reino de Cristo en la tierra, la creación de Dios en la tierra. Esa es la finalidad. Hacer que este reino crezca, que este reino se establezca y se engrandezca en este mundo. Y eso no se logra más que con la reproducción. De ahí
viene aquella famosa frase de Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, busquémosle una compañía adecuada. ¿Adecuada para qué? Para la unicidad, para estar juntos, para muchas cosas, que eso lo vamos a ver en el catecismo. Pero sí entendido, debemos tomarlo al pie de la letra. La finalidad de esto, o sea, es extender el reino de Dios en la tierra. Y el reino se extiende a través de criaturas, no de otra cosa, sino de criaturas. ¿Seguimos? Sí, se equivocan tanto aquellos que se escandalizan de una ley creada por Dios para perpetuar el milagro de la creación. Y estos generalmente no son los más castos, sino los más hipócritas, porque los castos no ven en la unión, sino la santidad de la finalidad, mientras los demás piensan solo en la materialidad del acto. Y también aquí continúa, de los que se equivocan, dice, como aquellos que con culpable ligereza creen poder infringir impunemente mi prohibición de pasar a nuevos amores cuando el primero no ha sido disuelto por la muerte. Uh-huh. Bueno. En el 2. Yo creo que ahora con ¿cómo diríamos? Este inicio, este preámbulo que hemos hecho a través de los escritos de Luisa y parte de los escritos de María Valtorta, vámonos directamente al catecismo de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Porque nos dicen que el hombre no puede romper por propia iniciativa los dos significados del acto conyugal. El significado unitivo y el significado procreador. Catecismo. ¿Qué nos está diciendo esta persona que dice esto? Que nosotros estamos quitando el acto unitivo y que solamente ponemos el acto creador. Bueno, vamos a ver si realmente es verídico lo que estamos diciendo o lo que está diciendo es intencionalmente desfigurar lo que dijimos. Vamos a empezar. Porque nos dice que en el Catecismo 2366, o sea, en el inciso 2366, está marcado lo que esta persona dice. Vamos a analizarlo. El Catecismo nos dice: la fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos. Ojo con eso. El niño no viene de fuera a unirse, a añadirse al amor unitivo, a la fase unitiva. No, el niño viene precisamente de esa parte unitiva del hombre. ¿Sí? ¿Seguimos? Brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Uh-huh. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Todo acto matrimonial debe quedar, ¿qué? Abierto a la vida. ¿Y qué es el acto matrimonial? ¿De qué estamos hablando? ¿No es esa fase unitiva? Uh-huh. ¿No es esa fase de unión? Perdón, pero si esto no es así, entonces no sé qué signifique unitivo y qué signifique ¿cómo se llama? Procreación. Es uno, pero el unitivo está en función de la procreación. Uh-huh. Seguimos, ¿sí? En el 2000, ¿el siguiente número? Sí. Uh-huh. En el mismo catecismo, el 2367, dice: llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios, en el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia.
Ojo con esto, por favor, despacito, despacito. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. O sea, estamos llamados a procrear, ¿de acuerdo? Y luego dice, en el deber, es un deber, no es algo que yo decida, es algo que yo tengo que hacer. Yo puedo decidir no tenerlo, pero entonces estoy faltando a mi deber. Entonces, en el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, ¿sí? Por favor, clarísimo. Seguimos. Los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes. Eso es precioso lo que está diciendo. El matrimonio, el ser humano, hombre, mujer, unidos, son los intérpretes, ¿sí? Son los intérpretes ¿de qué? Del amor de Dios Creador. ¿Y qué quiere decir un intérprete? Que lo traduce. El que lo traduce. Dios quiere hijos, el hombre los da. Bueno, seguimos. Dice, por ello, cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. O sea, por eso cumplirán, ¿sí? esa finalidad. Vamos a otro artículo del Catecismo. El 2368 dice: un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la natalidad. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. El carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende solo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos. Criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Ojo con eso. O sea, todo lo que dijo, ¿qué está diciendo? Bueno, simplemente, o sea, para tratar de decirlo en pocas palabras, ¿no? O sea que si en un momento dado no hay el deseo de más hijos, pero por una razón justificada, puede ser una razón económica, que ya no tengan una forma de mantener, por salud mental o salud física, en fin. Eso que no sea una simple nada más egoísmo de decir no quiero y quiero seguir con mi vida normal, o sea, normal en el sentido del acto conyugal. Entonces, esto es para que siga el acto unitivo, el acto del amor entre la pareja. Eso es imposible si no se cultiva la castidad. Ojo con eso. Por lo tanto, el acto unitivo está en función del acto reproductivo. Y el acto reproductivo está en función del acto sexual. Y el acto sexual está en función del acto reproductivo, no del acto placentero. O sea, que eso que quede así totalmente claro. Vamos a otro. Es el 2369. Dice, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero, y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Otra vez, volvemos al mismo punto.
O sea, esos dos aspectos, ¿sí? El unitivo y el procreador en el acto conyugal conserva íntegro el sentido del amor mutuo y verdadero y su ordenación a la vocación de la paternidad. O sea que el acto unitivo está unido indisolublemente con el acto procreador. No son dos fines o dos actos diferentes. Es uno mismo. Uno mismo. Por lo tanto, por favor, el hecho de unicidad va en función de la procreación. Si no hay unicidad, si no hay matrimonio, no está permitido en un momento dado este acto. Creo que también es como muy, muy claro lo que está diciendo. Seguimos. En el 2370 dice: la continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, o en su previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. O sea, creo que esto hay que analizarlo poco a poco, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo? O sea, que empieza hablando de los métodos de regulación de nacimientos, o sea, la anticoncepción, ¿de acuerdo? Dice, fundados en la autoobservación son los métodos naturales. Y el recurso a los periodos infecundos, métodos naturales, son conforme a los criterios objetivos de la moralidad. Estaría bien, pero de acuerdo a lo que leímos en el anterior, que siempre y cuando vaya a un fin justificado, no por egoísmo de ya no tener. ¿De acuerdo? Y dice, estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación en una libertad auténtica. Y luego dice, por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. O sea, que todo lo que hagamos en esa unidad, en ese aspecto unitivo que nos mencionan, si no va con la finalidad de la procreación, es intrínsecamente malo. O sea, debemos entenderlo así, en pocas palabras, ¿no? Y esa es respuesta para lo que pregunta la señora Eva. ¿Qué dice? De lo mismo, que si hay sexo sin procreación, que como se le dice a la persona que no debe hacerlo, pues con todas estas lecturas. Con un adolescente que siente ¿qué? Atracción por el mismo género. Esa no. Sí. Es Eva. Sí, es ¿sí? esa. Dice, no hay nada que se le pueda decir porque tiene buena formación en la fe y es consagrado a María. Es de ¿qué? Era de confesión semanal. Este es un tema que necesitamos analizarlo detenidamente, pero yo le diría, así rápidamente, esto de la homosexualidad ha sido algo que ha progresado de una manera increíble y transmitido por mismos homosexuales. Nos hablan de que mucho de esto es por imitación, por inducción, no tanto por naturaleza como alegan ellos. Pero esto, o sea, ¿qué podemos hacer con ellos? Yo le diría, y con la seguridad porque ha dado resultado, o sea,
Jesús nos promete que cuando nosotros aceptemos este intercambio de vida entre Él y nosotros, si nosotros realmente nos dedicamos a su vida de Él, hacer lo que Él debería de hacer, Él se encargaría de la nuestra. Y dentro de ese encargo de la nuestra estaría simplemente la corrección. En primer lugar, pues de las personas más cercanas que tenemos, que sería en este caso el hijo. Y no solo ahí, sino estaríamos actuando a nivel universal. O sea, teniendo la posibilidad de actuar a nivel de todos ellos. Habrá algunos que lo hagan total y absolutamente por perversión. Sí, bueno, eso ya, ahí hay una voluntad libre que está decidiendo hacerlo así. Pero todos aquellos que vayan por imitación, por instigación, por todo lo que, por abusos, por falta de amor, por falta de identidad con la parte que le corresponde, ya sea femenino o masculino, bueno, estos estamos en la posibilidad de poder actuar sobre ellos. Eso es lo que podríamos decirle, ¿no? Seguimos, ¿sí? En 2370. No, el 71. Sí. Dice, en el 2371, por otra parte, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita solo a este mundo, ni no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. Este es el punto principal. Estamos asociados con Dios en la procreación, en la creación de seres que poblarán el cielo, pero lo poblarán con vida divina. Estamos destinados a tener en nuestro interior, o sea, esta facultad de poder compartir con Dios ese proceso creador, generador de vidas, pero de vidas que van a servir de vidas divinas para Él. O sea, esto es como una cosa muy especial. Bueno, dejemos el catecismo porque hay mucho más, pero bueno, vamos a limitarnos a esto. Creo que ha quedado claro que esa finalidad unitiva y esa finalidad de procreación creadora están íntimamente unidas. Primero viene la unitiva, pero con finalidad de la reproductiva. O sea, la unitiva sin la reproductiva no tendría sentido, sino tiene su finalidad en esto, ¿sí? Bueno. Su Santidad Juan Pablo II tiene algo muy que habla de esto en la teología del cuerpo, ¿sí? Que es de él. Vamos a analizarlo. ¿Qué nos habla Juan Pablo II sobre esta parte de la procreación? Basándonos en el escrito Humanane Vitae, Humane ¿cómo Vitae. se pronuncia? Humane Vitae. Humane Vitae, nos dice San Juan Pablo II, la actitud de la Iglesia frente a la regulación de la natalidad quedó claramente definida en Humanae Vitae. Todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. O sea, es intrínsecamente malo el hecho de tener un acto matrimonial que no esté abierto a la vida. Vuelvo a repetirlo, de ahí el problema con la planificación familiar, que en la actualidad es aceptado por todo el mundo. Incluso los métodos naturales, que están también aceptados por todo el mundo como algo que la Iglesia permite. Y creo que ya nos hemos ido dando cuenta que lo permite en función de un acto que sea realmente justo, que haya medidas realmente que justifiquen el no querer más hijos. Quedaría aquí un rubro que trataremos de analizar un poco más adelante si el tiempo nos alcanza, que es
el acto matrimonial en personas infértiles, o sea, en personas que no pueden en un momento dado tener hijos. Es más, hay una pregunta de María Guadalupe donde nos dice qué pasa cuando un matrimonio no puede tener hijos. Nunca debe tener relaciones sexuales. Esta es ¿cómo diríamos? La interpretación un poquito exagerada de lo que estamos diciendo. El punto es estar abiertos a la vida. En un matrimonio, en una unión donde no hay fecundidad, donde por alguna razón física no se puede, bueno, eso no importa, pero la intención de la pareja es estar abiertos a la vida. Así que ahí no hay culpa. Que se intente por todos los medios llegar a tener un hijo, medios médicos, mientras no sea todo lo que es in vitro, fecundidad, o sea, fertilización in vitro y todo está permitido. O sea, a base de medicamentos, en fin. Pero lo que es totalmente también intrínsecamente malo es la fecundación in vitro, porque ahí lo que se trata es de hacer una fecundación fuera de la matriz, fuera de la mujer, pero no se pone un óvulo y un esperma, sino se ponen muchos óvulos con espermas, y entonces la fecundación es múltiple, no es uno. Se escoge el embrión más desarrollado y es el que se implanta en la mujer, y los otros se desechan, o sea, son abortos, microabortos. Por eso es que no es aceptado. Seguimos. Los métodos anticonceptivos hacen los actos conyugales intencionalmente o voluntariamente infecundos, y por eso son intrínsecamente desordenados y deshonestos. Al hacer objeto de un acto de la voluntad, lo que es intrínsecamente desordenado, se hace algo que es indigno de la persona humana, contradiciendo la naturaleza personal del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones. Uh-huh. Seguimos. Es de la esencia de las relaciones conyugales, actos propios y exclusivos de los esposos. Ojo con esto. Actos propios y exclusivos de los esposos. Yo entiendo que este lenguaje no se entiende en la actualidad, porque ahora el acto sexual, o sea, debe ser abierto y debe ser, incluso se considera deseable para bienestar físico, estabilidad emocional y para que las parejas se conozcan. Perdón, pero estamos volviendo al mismo punto, convirtiendo en virtud el vicio y poniendo a la virtud como vicio. Así que definitivamente creo que es de la esencia de las relaciones conyugales, actos propios y exclusivos de los esposos, la donación total de la persona, cuya donación expresan, donación recíproca que obviamente incluye la total donación de uno mismo a través del cuerpo y en el cuerpo. ¿Qué está diciendo? Es la donación de todo, es la donación de esa materia prima para tener hijos. Llamado en el hombre es el que dona el esperma. La unión sexual tiene inscrita en sí misma... La contracepción, perdón. La contracepción destruye este significado, intención inscrita en la naturaleza de la persona humana, con un lenguaje contradictorio que retiene y rechaza intencionalmente o voluntariamente dimensiones constitutivas de la persona y de sus actos, esto es, de los esposos y de su unión conyugal. La unión sexual tiene inscrita en sí misma una total donación recíproca de las personas, de la que la unión mediante el cuerpo sexuado es signo y expresión. Uh-huh. La negación de un aspecto es la negación de la donación de la persona en su totalidad,
que es la única manera en que el amor se dona. Por tanto, excluye todos los demás, que son dimensiones de la entrega mutua personal, y por tanto supone una desaparición radical del amor en ese acto conyugal concreto. Así que vamos a hacer el amor, por favor. Esto es una total y absoluta corrupción de la palabra y del acto. O sea, así no hay forma de poderlo congeniar. Pero es producto de toda esta deformación que tenemos espiritual, material y moral. Seguimos. La dimensión procreativa o fecunda del amor conyugal que se rechaza y suprime no es simplemente un elemento biológico superficial o poco significativo de la naturaleza corporal humana y de la unión sexual, que pueda ser manipulado y negado con la intención de conseguir otros fines, sino un aspecto constitutivo de la totalidad unificada que es la persona humana, y más aún, una dimensión intrínseca y esencial al amor matrimonial, sin la cual la persona se degrada y el amor verdadero no existe. La contracepción viola la dignidad de la persona y destruye el amor matrimonial porque destruye la mutua donación total, exclusiva y fiel de cada uno de los esposos que el acto sexual significa y debería expresar. Los métodos anticonceptivos incapacitan para el verdadero amor conyugal e impiden la realidad de la comunión de las personas. Qué curioso, ¿no? O sea, ese factor unitivo se desaparece. Se desaparece cuando no está el acto, el creador, el acto generador de nuevos seres. Por lo tanto, yo pregunto, ¿cuál es el principal? La procreación. La procreación. Así que si lo queremos ver al revés, si queremos ponerlo como algo no correcto, el decir que la procreación es el punto fundamental de esta unión, es que estamos queriendo torcer la ley de Dios. Y bueno, una persona que tuerce la ley de Dios, pues es simplemente una persona, cualquiera de dos, o que no tiene conciencia de lo que está diciendo, que no tiene información completa y, como dije al principio, que son como sectarios que toman un pequeño punto y sobre ese punto se van, pero sin tomar todo el contexto, porque estamos analizando catecismo y la doctrina de su santidad Juan Pablo II. Así que estamos fuera de la iglesia, estamos fuera de esto, perdón, pero habría que analizar quién es el que está fuera de la iglesia. Seguimos, ¿sí? Impidiendo estos métodos la integración de la sexualidad en la persona a la que toda relación matrimonial debe apuntar, integración que permite un crecimiento en la madurez humana que en el ámbito sexual se denomina castidad. Ninguna unión verdadera de amor se cierra en sí misma y sigue siendo unión de amor personal. Toda unión trata de ser fecunda por su misma esencia de unión. El amor y la vida son inseparables. El don recíproco del amor y la apertura al don de una nueva vida humana son inseparables en el acto interior de amor, en la intención o voluntad, conciencia de donación mutua y apertura al don de la vida que los esposos expresan físicamente y afectivamente en el cuerpo. Así es. Pertenece a la esencia de la donación mutua cuando es total la apertura a un don mayor. Bueno, vamos a ver. Más adelante dice, si se niega o simplemente se olvida la profunda verdad de que el acto conyugal es simultáneamente un acto de interpersonal donación que incluye la apertura a una vida personal que es el don del Hijo, es decir, un acto de cooperación con Dios Creador, entonces la venida de la existencia de la persona, la venida a la existencia de la persona humana pierde su sentido, pues si Dios no actúa hoy, el hombre no sería más que un trozo de materia evolucionada, bien organizada,
Entonces la existencia humana en su mismo origen está sin sentido. Es un absurdo, pues se niega en su origen al ser humano lo que le hace humano, su dimensión espiritual. Al quitar a Dios del corazón de lo que debería ser la expresión más plena del amor humano, hacerse una sola carne, siendo precisamente el sentido más profundo de este acto, abrirse a Dios y a su acción creadora. Ahí, párate tantito. Otra vez. No serán más que una sola carne. ¿Sí? Palabras en el Génesis. ¿Cuál es la expresión de esa? O sea, ¿qué es el significado de eso? El sentido más profundo de este acto de volverse una sola carne es una acción creadora. ¿Creadora de qué? De seres humanos. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Crear seres humanos. Crear seres humanos. Y dentro de eso está la parte unitiva. Pero la parte unitiva, lo vuelvo a repetir, va en función de esto, no esto en función de la fase unitiva. O sea, vamos aclarando las cosas perfectamente. Seguimos. Es decir, ser sacramento. El resultado es que lo que estaba llamado a ser imagen y semejanza de aquel que creó el amor humano, un lugar de conocimiento, de vida, se convierte en un lugar de tinieblas y sombras de muerte. ¿En qué estamos convirtiendo nuestra relación matrimonial, nuestro sacramento? ¿En qué lo estamos convirtiendo? En muerte. En un lugar de tinieblas, de sombra y de muerte. Bueno, hasta aquí dejamos el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a pasarnos rápidamente a los escritos de Luisa. Los escritos de Luisa ya no van a tratar del acto matrimonial. O sea, Luisa, toda esta revelación está muy por encima de la parte unitiva del hombre con la mujer. Pero nos va a dar una idea perfectamente de lo que Dios está queriendo tener, ¿sí? Porque Dios es un ser que está en una continua actividad de generar seres similares a Él. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Por favor. Dice, todas las cosas, es la 1442, de julio 14, 1922. Dice, hija amada de nuestra voluntad. Hija amada de nuestra voluntad, te he traído al seno de nuestra divinidad, a fin de que tu querer se extienda mayormente en el nuestro y tome parte en nuestro modo de obrar. Nuestra divinidad es llevada naturalmente a la generación, no hace otra cosa que generar continuamente. Y todas las cosas creadas por nosotros llevan consigo la virtud de crear. El sol genera la luz en cada ojo humano, en cada obra y paso. Parece que se multiplica por cada hombre, por cada planta y por cada punto de la tierra. Si no tuviera la virtud, la conexión con su creador generador, el sol jamás podría dar luz a todos, ni estar a disposición de cada uno. La flor genera otra flor toda igual a ella. La semilla genera otra semilla. El hombre genera otro hombre. Así que todas las cosas llevan consigo la virtud de su creador de generar. Así que somos llevados naturalmente a generar y a reproducir seres semejantes a nosotros. Por eso te he llamado en nuestro seno, a fin de que viviendo con nosotros, tu querer, difundiéndose en el nuestro, sea grande. Genere junto con nosotros santidad, luz, amor, y multiplicándose junto con nosotros en todos, genere en los demás lo que ha recibido de nosotros. Bueno, creo que, nada más el punto principal. El ser divino, está en un continuo acto de generar seres similares a Él. Y ese punto, ese acto de generar, lo pone en todo lo creado. Entonces, ese acto de generación, de generar seres similares,
lo pone en nosotros, queriendo generar ¿qué? Seres similares a nosotros, o sea, seres humanos. ¿Sí? Y eso se llama procreación. Bueno, amigos, creo que con esto, o sea, bueno, tenemos ya una idea, una somera idea. Una de las cosas que nos falta, y así rápidamente quiero ponerlo, cuando ya la edad de las personas llega a un momento en el que ya no hay fertilidad. O sea, estamos hablando de la menopausia en la mujer. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, o sea, no podemos hablar de que están abiertos a la vida porque, bueno, ya no hay una posibilidad de vida. Pero recordemos que somos llamados, estamos llamados al ejercicio de las virtudes. Y las virtudes no son nada más ser obediente, o sea, vencer la gula, vencer la ira, en fin, estamos de acuerdo que todo eso hay que hacerlo. Pero dentro de las virtudes está la castidad. Dentro de las virtudes está la castidad. Es el momento en que el hombre y la mujer deberían de enfilar toda su acción hacia la castidad. Y ahí, en ese momento, el factor unitivo vendría a superar la parte procreadora. Es cuando el hombre y la mujer, ya sin el estímulo de este acto sexual, empiezan a encontrar en el otro todas las delicias que Dios ha puesto en el otro compañero. Bueno, o sea, simplemente dirigirnos a la castidad. Yo sé que esto es un lenguaje de otro mundo, pero recordemos que el reino de Dios no es de este mundo, es de otro mundo. Por lo tanto, todos aquellos que no aprendamos el idioma, el lenguaje de este reino, pues nos veremos en tremendas dificultades al llegar a ese reino. En fin, a ver, ¿hay preguntas? De eso mismo que comenta, dice Maga que ella sí quiere esa castidad, pero su esposo no quiere. ¿Qué se hace? Bueno, es una pregunta que es repetitiva continuamente y casi siempre es así, la mujer acepta y el hombre no. Bueno, ¿qué se puede hacer para tratar de salvaguardar el matrimonio, el sacramento del matrimonio? Se debe aceptar, o sea, porque si no se estaría exponiendo a la pareja al adulterio. Entonces, para salvaguardar eso, se debe de aceptar la relación, pero ahí es en donde se puede practicar la castidad intelectual, ofreciendo ese acto que no se desea, que no se tiene para conseguir placer, ofreciéndolo como un sacrificio para la salvación y el bien del esposo. Y ofreciendo eso para reparar a Jesús por todo lo que se hace contrario a esto. ¿Sí? Así. ¿Alguna otra? Dice, el tratamiento de fertilización con medicina e inyecciones para incrementar los óvulos, ¿es algo fuera de esto? No. Eso es lo que decíamos. Todo lo que no sea fuera del útero, que ahí es en donde se toman demasiados óvulos para fecundarlos todos, no hay problema. Cuando se hace estimulación de la ovulación, cuando hay un medicamento que va a estimular al ovario y que se pueden producir no uno, sino varios óvulos, lo que puede resultar son dos cosas. O sea, se puede resultar en un embarazo múltiple, que ha aumentado mucho la frecuencia de estos embarazos por la sobreestimulación del ovario. Pero en realidad está abierto a la vida. En otras ocasiones, o sea, son óvulos que no llegan a la madurez perfecta como para poder ser fecundados, y entonces se fecunda quizá el más viable y los demás simplemente mueren. O sea, pero eso no se considera como abortos. Así que en realidad no hay problema, se puede recurrir perfectamente a
a la utilización de estos métodos y, repito, pueden ser tanto en el hombre como en la mujer, porque a veces la causa está en el hombre, en la falta de producción de esperma o en la calidad de ese esperma. Así que en ese sentido no hay problema, se pueden recurrir y sobre todo estimulan mucho esa apertura a la vida. ¿Algo más? Ahí había una, ¿no? Dice que María Guadalupe dice, se puede entender que los esposos al abrirse a la vida y al realizar el acto sexual donándose y generando el acto unitivo, ya no son dos sino una sola carne, cumplen con el objetivo de acuerdo a Dios. Así es. Es exactamente lo que el Catecismo y tanto Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo nos han ido marcando, ¿no? Poco a poco. Dice, yo aún soy joven, Ana Medina, pero por motivos de salud me pusieron menopausia antes de tiempo. Por lo tanto, no puedo ya procrear. ¿Debo entonces guardar la castidad a pesar de ser joven? Por cierto, ya lo estoy. ¿Ya lo estoy qué? ¿Haciendo? Lo más probable, ¿no? Bueno, es que aquí habría que ver primero por qué indujeron la menopausia. Quizá por una operación en la cual hubo necesidad de extirpar los ovarios, o algún proceso en donde era necesario quitar las hormonas femeninas y entonces se destruye el ovario, ya sea por método quirúrgico o método farmacológico o por el método de destrucción de rayos X o láser. No sé cuál haya sido la causa, pero el efecto es el mismo exactamente. O sea, ahora ya no hay posibilidades de llegar a la procreación. Bueno, entonces hay que ir poco a poco encaminándonos a la castidad. O sea, y en el sentido que lo dijimos, y si por algo el esposo no quiere, bueno, entonces queda el recurso de ofrecerlo como un sacrificio en bien del preservar el sacramento del matrimonio y cumplir con la finalidad del sacramento. La finalidad del sacramento es la salvación del cónyuge. O sea, esa es la finalidad del sacramento. Entonces, bueno, evitemos que el cónyuge peque gravemente al convertirse en adúltero. Dice, ¿qué pasa con los embarazos artificiales? No sé a qué se refiere con embarazos artificiales. Si se está refiriendo al embarazo in vitro, ya hablamos de que eso es inmoralmente, o sea, es totalmente inmoral, porque lo que se está haciendo es producir abortos. Bueno, quiero contestar esta de Eva Borja. Dice, si se tiene la hormona contraria a su género más alta, ¿es motivo de preferencia por el mismo género? Podría ser, pero aquí influyen muchos factores educacionales, de identidad, en fin. No es nada más la hormona, pero vamos a aceptar que fuera. El hecho de que esté produciendo más testosterona que la normal o que esté produciendo más estrógenos que lo normal, ya sea en hombre o en mujer, definitivamente es un mal físico que habría que determinar dónde está el error para tratarlo. O sea, no se trata de algo que se deba dejar, sino es algo que está en contra de la propia naturaleza y por lo tanto se debe manejar como tal, como enfermedad. Dice, yo escuché, ¿a qué se refiere cuando se llama a esposos una sola carne? Bueno, creo que esto ya lo... ¿Y qué pasa con los que ya se separaron pero sigue la unión en iglesia? Bueno, pues lo que pasa es que nunca los esposos dejan de ser esposos.
nunca hay una disolución del sacramento. Y si los esposos se separan, claro, que estén casados por la iglesia, o sea, que hayan recibido el sacramento del matrimonio. Si los esposos se unen a otra pareja, están en adulterio, pecado mortal. Entonces, bueno, creo que definitivo no hay mucho que poder responder a eso, ¿no? ¿Qué más dice? Yo escuché un programa de una pareja de pastores evangélicos que te ponían como tarea tener sexo todos los días, que porque unía a la pareja. No, pues qué suave. Qué buena iglesia, ¿no? A darle duro, perdón por las palabras. No, eso es total y absolutamente contrario a todo lo que hemos escuchado que Dios propone en cuanto al sacramento. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En verdad, o sea, lo que queremos, vuelvo a repetir, es que quede claro lo que se dice y que no se tergiverse el sentido de lo que estamos hablando. Y sobre todo que no se malinforme a las personas y que eso traiga como consecuencia actitudes erróneas dentro de la ley de Dios. Nos guste o no nos guste, o sea, perdón por la forma de decirlo, nos guste o no nos guste, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios manda. ¿Queremos seguirlo? Qué bueno, nos acercaremos cada vez más a Él, seremos más agradables a Él. ¿No lo queremos? No hay problema. Simplemente es algo que estamos ofendiendo, que estamos creando en nosotros ese mundo de tinieblas, de oscuridad, y que lo tendremos que pagar. Esto necesitamos entenderlo. No quiero hacerlo, perfecto, no hay problema. Pero si queremos entrar al cielo y si por alguna razón nos podemos salvar, tendremos que irnos a quitar todo esto que hemos hecho en la vida en el purgatorio. O sea, estamos acumulando, ¿cómo diríamos? Estamos comprando tiempo compartido en el purgatorio y cada vez más y más y más tiempo. ¿Queremos ir a disfrutar del purgatorio? Adelante, sigan con su vida como la llevamos. Bueno, pues agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A Paris. Gracias, Paris. Y sobre todo a ustedes, amigos. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. ¿Y el mensaje que les ibas a dar? De que le pongan like y se suscriban para que lleguemos a más lugares, se pueda difundir más la divina voluntad. O sea, perdón por este mensaje que nunca lo habíamos dado, pero creo que los tiempos son muy, muy necesarios. O sea, muy, muy apremiante el tiempo que estamos viviendo. Y pues quisiéramos que esto llegara a muchas más personas, a muchos más lugares. Y bueno, por eso es que estamos pidiendo algo que nunca habíamos pedido. Simplemente suscríbanse a nuestro canal y denle un like. Hemos ido creciendo, no nos quejamos, pero queremos más todavía. Queremos más almas que se enteren de todo esto. Espero que ustedes tengan el mismo sentimiento. Agradecemos a nuestros amigos que nos escriben desde Querétaro, Colombia, Chile, la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, Costa Rica, Jalapa, Veracruz, Canadá, Estado de México, Monterrey, El Salvador, Tamaulipas, Pueblo, West Colorado, Mexicali, Baja California, Puebla, Argentina, Las Vegas, Nevada, Nicaragua, Ecuador, Perú, Honduras, León, Guanajuato, Cuernavaca, Toluca, San Luis Potosí y Reno. Gracias, amigos, qué amables. Gracias. Hasta luego.